tardes, este es el podcast de Círculo Afrodita, un espacio en el que encuentras inspiración para la vida real con personas preciosas que vienen a contarnos su historia y cómo ellas tienen esas herramientas que les han cambiado la vida. Y hoy tenemos aquí a una mujer muy bonita, es mi amiga María Jesús Surroca. Ella viene a hablarnos de alimentación cíclica. Hola María Jesús, bienvenida. Hola, hola Mila, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por invitarme a tu espacio. Hola guapa, me hace un mogollón de ilusión que estés aquí. María Jesús y yo somos amigas de hace ya unos añitos y bueno, pues vamos transitando también juntas este camino del emprendimiento, que bueno, que al final nos une, a las mujeres nos unen muchísimas cosas y entre ellas, pues bueno, pues la condición de ser mujer, ¿no? Y que nos entendemos, somos tan iguales que a veces no hacen falta las palabras. Y bueno, pues María Jesús es de formación psicóloga, pero su camino ha ido derivando hacia la alimentación. Y bueno, pues me apetece que te presentes tú, que creo que nos puedes contar mucho mejor. Bueno, pues contaros que yo soy, eso, como ha dicho Mila, soy psicóloga de origen, de formación. He estado mucho tiempo trabajando en el mundo de lo social y bueno, empecé a interesarme por la alimentación saludable y al principio comencé un poco como hobby, pero poco a poco fui viendo, ¿no? Claro, eh, como que fui descubriendo por qué iba yo llegando a ese tipo de alimentación, ¿no? Porque me llamaba mucho la atención los efectos que tienen sobre nosotros ciertos alimentos que tomamos o dejamos de tomar. Y bueno, fui formándome, empecé con macrobiótica, después con alimentación energética de Montse Bradford. Bueno, he hecho otras formaciones de alimentación vegana gourmet y todas estas cosas. Y bueno, llegó un momento en que yo dije: "Uy, parece que esto que era un hobby, parece que, uy, si estoy acabando la formación", ¿no? Y dije: "Bueno, pues yo la acabo, nunca se sabe", ¿no? Y bueno, yo digo, este cambio así tan, ¿no? Tan al principio como tan drástico, pero que yo sabía que tenía como un nexo común, ¿no? En mi fuero interno sabía que tenía un nexo común. Y y bueno, al principio, fue por hobby y después, poco a poco, eso, descubrí el por qué era, ¿no? Siempre me ha interesado, las emociones, ¿no? Y la relación de la alimentación con las emociones, pero luego también había una parte en que, como mujer, yo necesitaba tener respuestas, esa es la verdad, ¿no? Y bueno, han habido ahí como 2 temas. Bueno, primero, dentro de la psicología, yo consideraría que bueno, como mi alma me fue llevando, ¿no? Por distintas cosas que yo tenía que ir sanando, ¿no? Y dicen que uno estudia psicología para entender el alma de su familia, ¿no? Y bueno, de hecho, en un momento dado una formación, ¿no? De constelaciones familiares, hice una constelación y ahí fue como, bueno, te puedes dedicar a lo que quieras, ¿no? Y fue como un soltar, yo lo recuerdo como un soltar de decir, bueno, puedo hacer otras cosas, ¿no? Y era como si ya hubiera sanado una parte, ¿no? Una parte de mí y de mi linaje, ¿no? Y después, ahora voy entendiendo, ¿no? Cómo fue esto de dedicarme, ¿no? A la alimentación. Y bueno, yo desde pequeña, pues un poco también aprendí a ciertas emociones que son negativas, que no las concebimos como negativas, ¿no? Pues a cómo esconderlas, a guardarlas, ¿no? Y ir haciendo como ahí un armazón, ¿no? Y, y bueno, también me daba cuenta que según el momento del ciclo, pues la verdad es que esto que ya las mujeres sabemos tanto, ¿no? Que tenemos apetencia por dulces, por cosas que de repente tienes un antojo así como muy grande, ¿no? Y bueno, entre ese guardar las emociones más mezclado con el tema hormonal, que ahora lo sé, ¿no? Es decir, yo era una nena delgadita y luego poco a poco de repente fui cogiendo peso, ¿no? Y a veces al comer de esta manera tan de antojo y demás, pues claro, fui acumulando peso, como esa protección, ¿no? Y bueno, sin saberlo, pues ese era como el interés ahí de fondo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que todas esas emociones ahí se iban acumulando. Y bueno, y el acercamiento a la alimentación energética, que es desde donde yo trabajo,
pues sí que me dio las claves para saber a veces por qué necesitamos ciertos alimentos que nos apetecen, porque también el cuerpo es muy sabio y aunque no sea energéticamente lo más saludable o nutritivamente, pero si yo he comido un alimento de un extremo, seguro, seguro, seguro que mi cuerpo va a ir a querer equilibrarlo, ¿no? Y entonces, claro, a lo mejor me he comido algo dulce, de estos dulces procesados hablo, ¿no? Y decir, y luego me apetecen como unas patatitas, ¿no? Claro, me voy de un extremo al otro, porque el cuerpo va compensando. Lo que pasa es que este tipo de compensaciones, que son muy extremas, como digo, pues no nos aportan salud. Y, y bueno, yo en mi familia siempre nos ha gustado el comer bien, ¿no? Y comer de manera saludable, dentro de unos parámetros, bueno, de otra más tradicional, ¿no? Yo me había cansado también un poco de lo que es la comida tradicional, ¿no? Y me apetecía, yo creo que por personalidad, ¿no? También me gusta cambiar, me apetecía probar otras cosas. Y de ahí también el interés, ¿no? Como la macrobiótica, eso, algo así exótico, más oriental, ¿no? Sabores así nuevos, pero bueno, muy adaptado a la cocina mediterránea. Mm, Y como digo, luego pues la alimentación energética, que lo que contempla, ¿no? Es como las energías que hay en la naturaleza, cómo intervienen y se relacionan con nuestras propias energías, ¿no? mm, Como el alimento, cada alimento tiene un tipo de energía y al entrar en nuestro cuerpo en interacción, pues se transforma y produce unos efectos que para mí es maravilloso conocer, ¿no? ¿De dónde vienen esas cosas? Bueno, me gusta mucho saber el qué, el por qué, ¿no? sí, Y no me ya tanto encanta. desde el, ¿eh? Que me encanta ese tema, ese Sí, aspecto energético, llevarlo al día a día, a cualquier cosa que está en claro, nuestra vida. que está en nuestra vida, ¿no? Y además estamos más conectados, ¿no? Con la naturaleza y con nuestra propia naturaleza, pues somos más capaces de escuchar, ¿no? Mm, Y bueno, por contar así un poquito, ¿no? Lo que es la alimentación energética, como he dicho, ¿no? Es conexión con la naturaleza y trabajamos mucho desde el alimento con tema de cereales integrales, legumbres, preferentemente de alimentos de origen vegetal, porque son como los que nos da la tierra, nos da la naturaleza directamente sin haber sufrido un proceso, eh, que están vivos todavía, ¿no? Que sean de estación, a estar acordes al clima que estamos viviendo en estos momentos, que bueno, nosotras que somos de Alicante, pues estamos en invierno y ahora de repente hay unos días que hace calor, ¿no? Pero sí acordes con la estación para que no se produzcan efectos para nosotros de repente desconocidos, ¿no? mm, Bueno, también semillas, frutas, algas también para remineralizarnos. Tenemos algas gallegas, ¿eh? Porque a veces... y también a mí era una cosa que me chocaba un poco, ¿no? De esta alimentación, y lo señalo, ¿no? Al decir lo de las algas, porque yo decía, bueno, si es lo que tengamos a mano, si es lo que tengamos cerca, pues a veces utilizamos productos que no son de aquí, ¿no? Porque se utiliza el miso, se utiliza la salsa de soja, se utilizan las algas, pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos las algas gallegas que son fantásticas, ¿no? Y son las verduras del mar que nos aportan muchos minerales y a la vez son depurativas, bueno, son excelentes también para la mujer. mm, Y, y bueno, yo decía, pero en realidad mm, hay ciertas preparaciones y elaboraciones que son como más medicinales, ¿no? Pero en nuestra cocina, o la cocina que yo practico y demás, puedes usar pues, la salsa de soja, el miso ocasionalmente, porque bueno, son fermentos y nos ayudan en otros procesos, ¿no? Corporales. mm, Pero bueno, sobre todo que sean alimentos vivos, es decir, si queremos estar vivos, vitales, fuertes, pues consumir alimentos vivos que nos transmiten esa vitalidad, ¿no? Es decir, si cogemos un grano, si cogemos, y además, por ejemplo, hay veces que usamos copos pensando que son muy buenos y demás, o harinas que ya están procesadas, pero si plantamos un copo, de ahí no sale nada. Pero si plantamos un granito, sale una plantita, ¿no? Es un alimento vivo, ¿no? mm. Y, y El bueno, no sé qué grano, más. el grano contiene la vida. Esto me hizo a mí un clic cuando me lo dijeron la primera vez.
Es como, Sí, claro, la semilla y el grano tiene todo el potencial de la vida, de ahí nace un árbol, nace una plantita que luego se efectivamente. hace un árbol, ¿no? Entonces, ¿qué quieres meter en tu cuerpo? Sí. Claro, claro, Mm. claro. Bueno, pues entonces quedamos en que la alimentación energética es la que tiene que en cuenta, ¿no? Nuestros ciclos vitales, los ciclos de la naturaleza. Y esto a mí me encanta porque tú ya sabes que a mí el tema del ciclo menstrual, ¿no? Eh, Observarlo a través de la naturaleza, esa analogía que tenemos con lo que hay afuera de nosotros, ¿no? Con ese macrocosmos, Sí, sí. es vital eso. O sea, vivir acorde a lo que la vida te va presentando. Mm. Efectivamente. Y bueno, y hacer, sobre todo que sepamos ese potencial, ¿no? De lo que estamos usando para realmente lograr el objetivo que nosotros deseemos eh, y equilibrarnos. Es muy Eso, o interesante. sea, sobre todo es esto, porque también hay hoy en día hay muchos tipos de dietas y demás, ¿no? Y bueno, dentro de la alimentación saludable se pueden englobar muchas cosas, pero es como ese paso más de decir qué combinaciones son las adecuadas, qué cocciones, bueno, es que todo tiene un efecto sobre nosotros sin saberlo, ¿no? Y a veces yo he tenido clientes que me dicen, ay, pero cuánta cosa, ¿no? Qué agobio y tal. Y decir, bueno, vale, pues puedes ir aprendiendo poquito a poco cada cosita, ¿no? Mm. Pero si yo sé el tipo de cocción, qué efectos tiene sobre mí, pues si yo, por ejemplo, estoy en un día que estoy súper tensa, necesitaré un tipo de cocción que me relaje. Entonces, si yo ya sé que existe un tipo de cocción que me relaja, pues voy a usarla, ¿no? Ya no tanto desde el agobio, sino de decir, bueno, tomar las riendas de mi vida y de lo que yo quiero y decir, necesito relajarme o tengo mucho calor, ¿no? Y necesito refrescarme, porque aunque ahora estemos en invierno, bueno, puede ser que por tu condición estés muy calurosa, muy tensa, pasando, pues si en la menopausia temas pocos y demás, bueno, pues te puedes hacer un tipo de cocción que es más ligero, con salteado y demás, para refrescarte, o algunos ingredientes que te pueden ayudar a refrescar. Y entonces yo creo que es muy valioso tener esa información, saberla y decir, pues lo voy a utilizar. Y luego también yo creo que un poco con la flexibilidad, ¿sabes? Sin fanatismos y con la flexibilidad de decir, bueno, hoy me quiero comer esto y me quiero tomar otra cosa que no entra dentro de lo que yo considero saludable. Pues no pasa nada. No pasa nada porque sobre todo cuando pruebas este tipo de alimentación y has comprobado en ti, claro, porque ya no es tanto lo que yo os pueda ahora contar, sino que has comprobado en ti cómo te sienta, pues a lo mejor yo puedo pasar unos días que no estoy comiendo mi desayuno energético, pero cuando pasa un tiempo digo, ay, voy a tomármelo con lo bien que me sienta, porque cuando ya lo has tomado, tus células ya lo han registrado, tu cerebro también, y entonces dicen, ay, ya voy a volver a esto, ¿no? Mm. Yo creo que la clave es esa para no tener ni demasiada exigencia ni querer hacerlo todo perfecto. Y Mm. quizá digo todo esto porque como yo me ha pasado, ¿no? Y soy muy perfeccionista, es decir, si me estoy cuidando ya tengo que hacerlo todo perfecto, ¿no? Y sobre todo en mis inicios, y decir, y bueno, la vida fluir también un poco, ¿no? Con la vida y con las cosas que van pasando. Sí, sí, corroboro esto que dices, por ejemplo, del desayuno, porque para mí la crema de cereales por la mañana es vitalidad pura, o sea, me enfoca en el día. En cambio, hay días pues, que me apetece hacerme una tostadita con aguacate o algo así, y cuando lo hago, me doy cuenta de decir, no, 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 mañana vuelvo a mi crema de cereales, porque es que paso el día tan distinto que, Sí. que bueno, el fin de semana No, sí que suelo hacer cosas diferentes, pues ya no necesito estar tan enfocada ni tan tan concentrada, activa, claro, claro, pero entre semana efectivamente. da la vida. Ese bol de cereales, de crema de cereales de grano, da la Sí. vida. Mm. Sí, sí, no los granos de bolsa, efectivamente. Y esto que tú estás diciendo, precisamente, yo creo que es clave, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor llega el fin de semana y me hago otras cosas, porque esto es un poco el mensaje, ¿no? Es que este tipo de alimentación lo que te aporta es esto, ¿no? Como mucho centro, mucho equilibrio. Y si tú, claro, y luego ya hay especificidades, ¿no? Quieres sacar unas oposiciones, pues comer este tipo de alimentos. Pero claro, te mantiene con foco, efectivamente. O si tú quieres relajarte y demás, pues bueno, lo que has dicho el ejemplo, ¿no? Te vas al fin de semana y a lo mejor te apetece
apetecen más, pues otras cosas, o incluso una infusión. Entre semana yo no te voy a aconsejar una infusión con muchas especias, porque eso te va a dispersar la mente. Entonces, si tú quieres sacar proyectos adelante o estás sacando en tu trabajo algo concreto, o eso, lo que decía, unas oposiciones, pues una infusión con muchas especias te va a dispersar, ¿no? Mm, También decir, ¿no? Que a veces, ahí entra la parte emocional, necesitamos, ya no solo, porque luego están las texturas, tenemos que hacer mucha variedad en las texturas, porque si siempre comemos como muy blandito y demás, pues realmente luego nos va a apetecer ir a comernos esas patatibris. Entonces utilizamos mucho las semillas, los frutos secos, ¿vale? Para ese crujiente, el tema de las verduras, que no hacemos como se ha hecho tradicionalmente, ¿no? Un hervido ahí hirviendo horas y horas, ¿no? Sino con muy poquito tiempo, porque además se mantienen todos los nutrientes, pero incluso nos hacemos unas ensaladas templadas que se dicen, que bueno, luego ya se ha enfriado y se queda a temperatura ambiente y tú escaldas el brócoli 3 minutos y nada más, y entonces tiene ese punto de crujiente, ¿no? Y a lo mejor cuando te apetece la tostada que tú decías, ¿no? De aguacate, pues fíjate, ¿no? Con el aguacate, aparte de lo que te aporta, ¿no? Esas grasas buenas, ¿no? El decir, bueno, es un alimento muy expansivo. Entonces, uno necesita relajarse, expansionarse. mm, Y necesito el pan ese crujiente. Bueno, a veces hemos tenido mucha tensión en el día y necesitamos romper, ¿no? Y en ese masticar, claro, no nos podemos olvidar de que necesitamos también masticar y romper lo que se dicen introyectos, ¿no? Y eso a veces ayuda a decir, bueno, pues hoy necesito esto, ¿no? mm, Como hay más inmediato. Y ahí es clave un poco qué vamos haciendo con cada uno de nuestros cuerpos, ¿no? Porque en realidad, como dice mi querida maestra Monse Brazo, el cuerpo físico necesita muy poquito para vivir. Realmente necesita muy poco. Los que necesitan otras cosas son los otros, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y entonces tenemos que atenderlos cada día, ¿no? O sea, al cuerpo mental, ayudar a relajarse. Esta alimentación ayuda mucho a relajar el cuerpo mental. Y bueno, y el cuerpo emocional, pues le tenemos que dar alimento emocional, que tiene otro tipo de vibración, no alimento físico, mm. porque no tiene ni dientes ni sistema digestivo, ¿no? E incluso si estamos bloqueados, a veces nos embutimos en comida y aún lo bloqueamos más, ¿no? Y entonces tenemos que darle el alimento emocional, ¿no? Mm, Que para cada persona será diferente, claro. qué bueno, María Jesús. Qué bueno que nos traigas esta información porque, bueno, son pequeñas pinceladas, pero de aquí a la persona que nos esté escuchando, si le llama la atención, seguro que va a ir a buscarte a tu feed y a nutrirse de más información. Nos vamos a la alimentación cíclica. Sí, Vamos a ella, que era un poco el tema que queríamos tratar en esta charlita. sí, sí. Bueno, Cuéntame dime, cositas, cuéntame que te cuenta, quiero preguntar. te cuento, me preguntas qué quieres. Bueno, yo te puedo contar, ¿no? Os puedo contar ese punto de cambio que tenemos las mujeres, que está influenciado por nuestras hormonas y es evidente que no estamos igual cada semana, que no necesitamos lo mismo cada semana, ni a nivel emocional, ni a nivel físico, ni a nivel experiencia. Entonces, me gustaría que nos compartieras cómo se traduce esto en la alimentación. ¿Qué necesidades va mostrando nuestro cuerpo? Me imagino que habrá una tónica general y que luego también habrá necesidades específicas según nuestra condición, como decías tú, ¿no? Y a veces también atravesamos pues momentos de enfermedad. Sí. A ver, yo creo que es importante, sobre todo, señalar, bueno, por una parte, lo individual. Eso está clarísimo, ¿no? Porque quiero un poco señalar lo que es importante, lo que es para la mujer en general, pero luego está lo individual, porque yo misma, ¿no? Que tengo, una cosa es nuestra constitución y otra cosa es nuestra condición. Nuestra constitución es la que es, pues yo soy más bajita, tú eres más alta, más alargada, ¿vale? Yo soy más concentradita, y eso es así, ¿no? Tengo los ojos de una manera y eso es así. Pero luego nuestra condición va cambiando y además va cambiando día a día, ¿no? Y yo digo, me pongo como ejemplo y no te pongo a ti, pero un poco para entenderlo, ¿no? Y yo como tengo una tendencia a ser más concentrada, más contraída, más tensa,
¿no? Por mi constitución, incluso en mi carácter, ¿no? Lo que nosotros diríamos ya, ¿sí? Pero luego hay otras personas, eso, que son más alargadas, Ponme de con una ejemplo, ¿eh? energía, ¿eh? No me ¿Eh? importa, no me importa si me pones de Sí, ejemplo. pero mira, además es que cada una tenemos así energías distintas, ¿no? Incluso de manera de expresarnos y todo, ¿no? Pero yo misma, que soy tan tensa, a lo mejor con tendencia a ser tensa y demás, hay momentos en que estoy más dispersa, más... entonces, esto es muy importante porque a veces con el tema de que queremos, por ejemplo, ahora después de las fiestas, depurar o, sí, sí, depurarnos, ¿no? Y quitarnos excesos que hayamos podido cometer y demás, a lo mejor yo en realidad lo que tengo es una debilidad muy grande y no puedo coger y irme a depurar, porque a lo mejor lo que necesito es revitalizar, ¿no? O sea, es importantísimo ver la necesidad de cada mujer en ese momento presente, ¿no? Y que esto puede ir cambiando, saber como mi tendencia y después lo que yo necesito en líneas generales y ahora en este momento. Luego otra cosa que yo señalaría es que la mujer, pues eso, siempre ha representado, ¿no? Como a la madre tierra, ¿no? Y en realidad la mujer, los alimentos que más le benefician, y esto sí que es en líneas generales para todas las mujeres, los alimentos que más le benefician son los que provienen de la tierra, que tienen esa energía más yin, y son los productos vegetales. Eso es fundamental. ¿Y por qué esto? Porque nuestra constitución, ¿no? Nuestra estructura energética y nuestra constitución interna es más yang. Esto que yo decía concentrada, ¿no? Ujú. Si nos damos cuenta, una mujer lleva en su barriga durante meses un bebé. ¿Y cómo es que puede llevar un bebé tanto tiempo ahí y sostenerlo? Porque esa energía de concentración es la que lo sostiene. Si nos damos cuenta también, nuestros órganos son internos, nuestros órganos sexuales son internos. Entonces, como nosotras tenemos esa tendencia, ya por nuestra estructura, ¿no? Como he dicho, nos va a favorecer de principio, seamos como seamos, lo que el ejemplo que hemos puesto tú y yo, seamos como seamos, nos van a favorecer más esos alimentos de origen vegetal, muchísimo más. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar, esta concentración que yo comento, nos hace que nos tensemos. Si yo le doy además a mi cuerpo alimentos, por eso es más difícil para la mujer que para el hombre, ¿no? Pero si yo le doy además alimentos que contribuyen a tensarme, aún me voy a poner, ¿qué pasa además hoy en día con tanto estrés, el ritmo de vida, ¿no? El estrés. Todo esto contribuye a que la mujer se haya como yanquizado más, ¿no? Masculinizado. Y entonces como que perdemos esa parte nuestra de calma, de acogedoras, de nutritivas, de creativas. Entonces, para reforzar lo que realmente nosotros necesitamos, necesitamos apoyarnos en los productos vegetales, Mm. evidentemente. También es esta alimentación, no es que no hay alimentos prohibidos, ¿eh? Que a veces las personas dicen, ay, no voy a poder no comer nunca más, tal. Sí que hay una tendencia hacia los productos de origen vegetal, pero no es está prohibido comer esto. Sí que son recomendaciones. ¿Por qué? Cosas que nos tensarían, pues muchos productos de origen animal, porque son energías muy concentradas, su nivel de vibración es más denso y entonces nos cuesta más depurarlo, digerirlo. Y con esto que acabo de explicar, internamente cómo es la mujer, claro, nos estamos echando sobre nuestro propio ser cosas que no nos benefician, ¿no? Mm. Entonces ahí entraría los huevos, la carne, los productos lácteos, la carne, digo, embutidos incluidos, porque además los embutidos sí son naturales y demás todavía, pero hoy en día tienen muchísima sal. La sal, el exceso de sal tampoco nos favorece, porque además retiene muchos líquidos. Entonces la mujer, precisamente, a veces, no esto que se dice, ¿no? Que somos más emocionales y demás, porque retenemos más líquido. Y entonces, cuando hay más líquido, pues vamos a llorar más. Esto es así, ¿no? Entonces, todos esos alimentos no nos favorecen. ¿Qué cosas nos favorecen? Por un lado, las verduras de hoja verde. Eso de base, ¿no? Ahora luego veremos un poquito como en el ciclo qué cosas más incidir, pero las verduras de hoja verde son fantásticas para refrescar el cuerpo, ayudar a nuestro hígado a que pueda hacer sus procesos, que de manera natural los hace,
Pero a veces, como hemos consumido productos muy procesados y muy densos, está como taponado. A veces sí que es conveniente hacer una depuración. Yo, clientes que vienen que quieren cambiar su dieta o que quieren adelgazar, lo primero es hacer normalmente una depuración, porque estamos muy tensos y hemos acumulado como mucho tóxico, ya no solo a nivel de alimentación, sino en nuestro entorno, el tema de las pantallas, esto tensa muchísimo el hígado, por ejemplo. Entonces, la verdura verde, fundamental por un lado, y después la verdura dulce. Esa sería la gran desconocida en la cocina mediterránea. La cocina mediterránea, sobre todo, se usa mucho el salado, las especias, pero la verdura dulce es la que nos va a aportar a esto también que necesitamos las mujeres, de relajarnos, encontrarnos como en esa paz interior y equilibrio, y nos va a dar ese dulzor que necesitamos, porque estábamos hablando de una energía interna como muy tensa, muy contraída, y ¿qué necesitamos? Relajarnos. Y nos lo va a dar esta verdura dulce. O bien, las mujeres necesitan comer mucho dulce, pero podemos hacernos dulces de calidad, dulces saludables. Perdona, ¿qué es la Dime, verdura dulce? sí, ¿qué es la verdura dulce? Sí, Mm, sí, es verdad. La verdura dulce, mira, principalmente son la zanahoria, boniato, calabaza, chiribía y luego la cebolla, cuando ya la hemos pochado alrededor 12-15 minutos, ya se vuelve dulce. Además, de hecho, puedes hacer una mantequilla de, de cebolla buenísima, que está un montón de tiempo ahí cociéndose, ¿no? Está en su jugo concentrada y eso aporta un dulzor maravilloso, ¿no? Para la mujer. Entonces, si en nuestro plato, por lo menos en alguno del día, ¿no? Es ideal el plato principal. Si en el plato principal del día tenemos esa verdura dulce, bueno, tenemos otras cosas, ¿no? Pero esa verdura dulce no vamos a tener tanto deseo de comer dulces de ese otro que no nos favorece tanto, mm. procesado y demás. Sí, me gustaría aportar algo ahí que me pasó a mí cuando empecé a comer de esta manera, ¿no? Y es Ujú. la abundancia de la tierra, de repente la ves en tu plato, la ves en tu mesa, ¿no? Porque un poquito de cereal, un poquito de hoja verde, un poquito de la verdura redonda o la verdura dulce, ¿sabes? Y así La proteína, sí. vas poniendo y luego ves ese plato y dices, wow, es que me siento abundante, siento mi comida Sí, abundante y bueno, esto a mí se me une mucho, ¿no? Con lo que decías de la madre tierra. Mm, sí, 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 sí. Y luego el tema también de, bueno, la proteína, ¿no? Porque hemos hablado de no tanta proteína animal, que sí se puede tomar, ¿no? Mejor blanco, todo lo aves y demás, pero sobre todo podemos usar muchas proteínas vegetales. Y hay gente, a mí me preguntan, pero ¿y comer legumbres todos los días? Pues puedes ir alternando, ¿no? Y puedes ir alternando, quiero decir, puedes hacer el lunes, miércoles y viernes legumbre, por ejemplo, ¿no? Martes puedes utilizar, hay diversas proteínas vegetales que a lo mejor no sé si conocéis. El tempe, que es un fermento, hoy en día hay de garbanzos que es buenísimo. El tofu, que ya lo conocemos. El tofu es súper importante cocinarlo antes, que hay veces que hay personas que lo ponen crudo en ensalada, que además no sabe a nada, ¿no? Tenemos como que cocinarlo un poquito. Que está ahora también el tofu ahumado, si se desea como otro sabor y cambiar, ¿no? Los platos. Y bueno, y seitán, hay seitán de espelta, que aunque tenga gluten, pero no es el gluten del trigo, ¿no? Que está muy modificado. Entonces, bueno, hay muchísima variedad y algún otro día pescado. mm, Y bueno, podemos consumir mucha proteína vegetal para estar en centro y obtener muchas vitaminas que la mujer a lo largo del ciclo va a necesitar y que si las utilizamos de manera regular, no vamos a tener que estar tan pendientes de un calendario de, a ver, estoy en esta fase, debería comer esto, debería comer esto, debería comer esto, ¿no? Porque parece que ahora está eso muy de moda en esta fase come esto, en la otra come esto, que está bien tener como esa estructura, pero si realmente hacemos una línea de comida mm, que nosotros llamamos de centro, ¿no? En el punto equilibrado, ¿no? Que no son los alimentos de un extremo ni del otro, ¿no? Ni un extremo tenso, contractivo, eh,
concentrado ni el extremo expansivo, disperso, inflamatorio, sino en ese centro, pues en realidad vamos a tener todos los componentes que necesitamos para todo el ciclo. Porque en nuestro plato, bueno, si quieres explico un poquito, ¿no? Como una Ujú. comida así de un día, pero bueno, podemos hacer un desayuno como el que hemos explicado, una crema de cereal integral, o vamos variando a lo largo de la semana, porque no siempre me apetece lo mismo. Yo no siempre estoy igual, y entonces no siempre, si no, puede llegar un momento de eso, que me aburro o necesito sacar por otro lado otras cosas. Después, si nos tomamos esta crema, no vamos a necesitar picar entre horas normalmente. Y si necesitamos picar, eso también nos está dando información sobre qué grado tenemos, ¿no? de hambre emocional, ¿no? Porque decir, realmente llena mucho y nutre mucho. Le podemos acompañar este cereal con unas semillas, con frutos secos. Se usa muchas veces y están muy de moda los platos así súper bonitos y a mí me encantan, pero tenemos que observar si tenemos gases o no gases. Ayer me preguntaba precisamente una persona, ¿no? ¿Puedo ponerle fruta? Pues depende. Si tú tienes tendencia a tener muchos gases, la combinación del cereal con la fruta no es muy buena. Y esto normalmente no se sabe. Y claro, y a veces decimos, es que yo tengo unos gases, son las legumbres. Y no, a veces son las combinaciones, ¿no? Y después, luego nuestro plato del día, que es el plato principal, tendría pues la composición como si lo dividiéramos en cuatro, ¿no? Tenemos el círculo y lo dividimos en lo que es la proteína, lo que es el cereal, lo que es la verdura verde y lo que es la verdura dulce, ¿no? La redonda y de raíz, las que hemos nombrado antes. También podemos incluir nabos si queremos que sea más depurativo, si necesitamos perder un poquito de peso. Y luego ahí lo vamos a ir acompañando de las semillas, también podemos usar las semillas al mediodía, y las algas. Y según la estación podemos utilizar también germinado, que germinado es un alimento vivo, es muy refrescante, entonces, bueno, depende de cómo estemos, ahora también lo podemos utilizar si no tenemos mucho frío interno, ¿no? Entonces, ese sería como el plato del mediodía. Si pudiéramos empezar con un caldo primero, mejor, porque abrimos el estómago, ¿no? A veces tenemos problemas digestivos y es porque de repente estamos muchas horas sin comer y de repente metemos comida, ¿no? Y es un ataque brusco, ¿no? Contra nuestro sistema digestivo. Y bueno, luego si tenemos ganas de algún dulce, es mejor que pase por lo menos una hora, ¿no? Después de la comida. Que a nivel de digestión no se fermenta. Cada alimento tiene como un tiempo, ¿no? En esa digestión y así no fermenta. Y luego por la noche, pues podemos hacer o el mismo plato, según nuestra condición, como estemos. Y si necesitamos perder peso, pues a lo mejor no pondremos todo el plato tan completo. Entonces, con unas verduras dulces que hemos nombrado y una verdura verde, sería fantástico. Mm. Y bueno, y volviendo al tema de la mujer, que estamos ahí a tope, pero un poco para entender, ¿no? Sí, Las, esto sería como una introducción, ¿no? Unas necesidades generales. mm, Mm. sería como el plato, o sea, la comida que nosotros nos podríamos ir haciendo de manera regular y esto nos va a ayudar a que luego no tengamos unos síntomas que provienen de carencia de una serie de vitaminas, ¿no? Mm. Entonces, si yo ya regularmente estoy comiendo así, es más fácil que yo no tenga toda esta sintomatología que a veces tenemos las mujeres, ¿no? De dolores, pecho hinchado, em, dolores de cabeza, Atibajo bueno, emocional. ganas de... Eso es, o sea, el atiborrarte de dulce. Es que llega el momento de tener la regla unos días antes y durante la regla y tengo unas ganas de comer chocolate, ¿no? De comer dulces. Entonces, bueno, pues ahí logramos que la cosa esté como más equilibrada. Entonces, dentro de lo que hablábamos de las verduras verdes, en todo el proceso, bueno, también decir que las mujeres somos muy afortunadas con tener como diría yo, o sea, si el cuerpo ya depura por sí solo, ¿no? Las mujeres tenemos este extra de depuración, porque en realidad mes a mes tenemos una vía en la que sacamos todo, bueno, y en esto sabes tú mucho más, Mila, ¿no? Que ya no solo físicamente, ¿no? Pero físicamente es nuestra vía de depuración por, vamos, por excelencia, afortunada, ¿no? Y luego también a nivel emocional, ¿no? Mm. Sí.
Entonces, bueno, esas verduras verdes son fundamentales. Si quieres, a lo mejor vemos en cada fase un poquito, ¿no? Que necesitaríamos. Pero si dividimos, ¿no? Como menstrual, folicular, premenstrual, yo comienzo por la menstrual, ¿no? Como empiezo a tener la regla y entonces ahí yo necesito tal, tal, tal. Bueno, necesitamos lo que hemos dicho, mucha verdura verde, Ujú. necesitamos hidratación, necesitamos agua, eso sí, necesitamos mucha hidratación, Agua, a ser necesitamos... posible, caliente o tibia, o depende de la Bueno, a condición. ver, bueno, claro, claro. Yo doy por supuesto, tienes razón, doy por supuesto que no, agua fría, ¿no? Por supuesto, ni agua fría, ni con hielos, estamos en invierno Y y claro, menstruando, eso, ¿eh? en invierno y menstruando. Y menstruando, claro, eso no nos favorece. Pero bueno, no hace falta ni que sea tibia porque esto a lo mejor no te apetece, porque también tienes calor y necesitas refrescarte, ¿no? Normalmente. Mm. Entonces, también con esta verdura, lo que hemos hablado de la verdura verde, te aporta eso, las hojas verdes. Entonces, estoy diciendo hojas verdes y de las hojas verdes sería, por ejemplo, podemos comer ensaladas, rúcula, canónigos, después estaría la col kale, la kale que decimos también, estarían, bueno, las espinacas, las acelgas también entrarían, pero no demasiado porque, bueno, nos roban un poquito, ¿no? De minerales. Después estaría la col rizada, ¿no? También cuanto más verde sea, más nos ayuda, ¿no? Y es fundamental, aunque no sea hoja, pero yo consideramos como hoja, ¿no? También el tema del brócoli. Todas esas verduras verdes que y es muy antiinflamatorio, ¿no? Mm. Entonces es un momento en el que nosotros tenemos mucha tensión y necesitamos eso, el relajar. Aquí entrarían las verduras dulces que hemos comentado. Y entonces, tanto en la fase premenstrual como en la menstrual, no tomar pescado. O sea, yo estoy dando ya por supuesto que no vamos a comer carne, ¿vale? Lo estoy dando por supuesto, lo señalo aún así, pero además no comer pescado. Y lo digo porque dentro de lo que se está viendo últimamente es incluir el pescado en las 4 fases de nuestro ciclo. Y claro, tanto la premenstrual como la menstrual, ahí ya se está concentrando, si nos damos cuenta, lo que es la menstruación es una descarga. La menstruación es una descarga muy yang, ¿no? De Mm. esa concentración. Entonces nos estamos ahí concentrando, tensando y no necesitamos aportar un extra de concentración. Entonces, sí que se recomienda en las otras fases, ¿no? Después de la menstruación y justo antes de esa premenstrual, ¿sabes? Como si dividimos en 4 en esas 2 que quedan, comer pescado azul. Si Sí, puede ser pequeñito, bueno, si eres vegetariana no, está claro, pero el pequeñito que está menos contaminado, ¿no? Nos puede aportar menos contaminación si eres para el tema. vegetariana, añadirías alimentos vegetales más grasos, ¿verdad? Bueno, alimentos vegetales más grasos, semillas, bueno, sería fundamental el tema también de las semillas, ahora lo hablaremos, y el tema de las algas. ¿Vale? Aquí es importante consumir las algas regularmente, salvo si hay hipertiroidismo, hipertensión, pero ahí se valoraría el ver cómo, ¿no? Pero las algas es lo que, como hemos dicho, nos remineralizan y nos depuran. Entonces, sí que aportar mes a mes las algas es fundamental. Entonces, para las vegetarianas esto, sí que necesitamos un aporte de vitamina B12, ¿vale? Porque esa no, no la podemos encontrar si no consumimos proteína animal. Y después, bueno, se puede consumir un extra, pero todo depende de cada una como esté y de sus valores, ¿no? Un extra de omegas, ¿vale? Y los hay de origen marino y a nivel algas, ¿no? No hace falta que sea de aceite de pescado, Ujú. ¿sí? Entonces, para no olvidarme yo todo lo que hemos hablado del tema de las hojas verdes, bueno, por el tema del hierro, asimilar el calcio, necesitamos también vitamina C, podemos echar en nuestras ensaladitas un poquito de limón, ¿no? Mm. Hacer así como una mezclita con aceite, limón y un poquito de sal. Si hacemos esta mezcla, aceite, limón y un poquito de sal, es como si lo estuviéramos cocinando. Y entonces
es mejor para nuestro organismo porque no se va a tensar tanto. Eso de echar en una ensalada el aceite por encima es una costumbre muy normal, yo lo hacía, o sobre la comida, ay, se ha quedado un poco soso, pero esto no es bueno para el cuerpo, porque la sal, tendremos que reducir también el aporte de sal, tanto en la premenstrual como en la menstrual, porque también es muy concentrado y nos va a tensar más, ¿no? Entonces, al hacer este aliño, pues es más fácil. Hay otras formas de aliñar. Bueno, lo digo por si interesa, ¿no? Pero el vinagre de umeboshi son unas ciruelas saladas y está muy concentrado. Es sal concentrada, pero en líquido. Pero a una ensalada le ponemos una cucharadita de café y ya la tenemos salada y no es la sal, está en crudo, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, sí que el reducir el tema de la sal y luego eso, utilizar alimentos antiinflamatorios, como son la cúrcuma, el jengibre, hemos nombrado también el tema del brócoli, luego plantas, ¿no? Como la salvia, el diente de león. Tú eres muy de plantas, ¿no? Mira, aquí estoy Mira. con mi infusión. ¿De qué te la has hecho? Mira, pues esta es de tomillo, romero y salvia y un poquito de jengibre para empezar el día así Súper tonificándome. enfocada. Yo iba a decirlo al principio, decir, si quieres empezar el día enfocada, un tomillo, por ejemplo. Ya está, tú te la has hecho ¡pum! A tope de enfoque. Y bueno, el tema de la cúrcuma. La cúrcuma nos ayuda mucho. La avena también es buena en esta fase. Y en estas dos fases, ¿no? La premenstrual y menstrual. No comer huevos, como hemos dicho, no comer embutidos, todo esto que es tanta concentración y que no nos favorece. Y bueno, y tengo alguna persona, ¿no? Alguna clienta que, ay, pero entonces no voy a poder comer esto y entonces no tal, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor es solo en este tiempo. Si yo a lo largo de todo el mes también lo tengo un poco regulado, voy a llegar, porque claro, no se trata solo de decir, llega la premenstrual y la menstrual y ya no voy a comer esto. No, pero en las otras no voy a abusar tampoco de alimentos inflamatorios, ¿no? Entonces tiene que ser de manera muy equilibrada, ¿vale? Ujú. Bueno, lo que decía, ¿no? Y a lo mejor me dicen esto y a la vez están, es que estoy fatal, es que tengo unos dolores, es que tal. Entonces, yo creo que llega un momento ahí como que tenemos que elegir y decir, bueno, ¿qué quiero? ¿El deseo de comer ese embutido que me apetece o quiero no tener este dolor que me tortura tanto, ¿no? Cada mes. Entonces, bueno, yo creo que se pone delante, ¿no? Y ahí con la menstruación nos se ponen delante cosas que a lo mejor nos tenemos que plantear, decir, no quiero esto en mi vida, ¿no? Y ya Eso está. es empoderamiento. Claro, Eso claro, es y sería un poco, empoderamiento. Tomar las efectivamente, decisiones por una misma para la propia salud, para la gestión de la propia salud. Que a veces el empoderamiento parece que venga de fuera, ¿no? Y sí, sí, no, sí. es de tus Claro, propias decisiones. efectivamente, ¿no? Y además es decir, ¿y hasta qué punto soy un poco, entre comillas, esclava, ¿no? De esas emociones o a lo mejor lo que hablábamos antes, no le estoy dando ese alimento que necesita mi cuerpo, ¿no? Es que a lo mejor necesito pues más cariñito, más caricias, necesito relajarme, pues eso cada persona, ¿no? Como he dicho antes, encontrará su manera, ¿no? De depurar, ¿no? Esas emociones. Pero ponerme una música suave, hacer una meditación, dedicar un tiempo a mí. Bueno, y tú eso lo sabes y lo hablas y lo comentas, ¿no? En esta fase lo que necesitamos es recogimiento y necesitamos descansar. Y es como, es mi momento para mí, ¿no? Y a veces con esta vida tan estresante, decir, sí, 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 pero es que no puedo, pero es que la vida, ¿no? Y yo misma, en mí lo he tenido, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor en este momento no le dedico tanto a esto y lo dejo para después, ¿no? También un poco saber priorizar, Mm, importantísimo, ¿no? El priorizar. mm. En cuanto a tema semillas, sí que, bueno, seguimos si quieres un poquito con las fases, ¿no? Sí, por Pero favor. la parte, por ejemplo, la folicular, ¿no? Que es después Después de la de la menstruación. menstruación, que sería Claro, ahí tenemos mucho que recuperar, ¿no? Y ahí tenemos que recuperarnos, pero sí que sería fundamental comer mucho alimento con betacaroteno que ayuda a producirse la vitamina A, ¿no? Y ahí entraría perdón, la zanahoria, el boniato,
la calabaza. Mm, No lo he dicho, en la fase menstrual también es muy importante los alimentos de color morado, ¿vale? Que nos ayudan. me encanta. Después, Me encanta porque bueno, es que los alimentos de color morado trabajan toda la zona de intuición y en esa menstruación estamos en la bruja, claro, en la zona claro, claro, sabia, claro, conectadas con esa intuición. Es que al final claro, todo se une, ¿eh? Me encanta. todo se une, qué bonito. Mm, Y bueno, en la folicular, ¿no? Pues esa parte, ¿no? De los naranjas, ¿no? Bueno, hay veces que aconsejan pimiento, tomate y todos estos colores, pero son alimentos, se llaman solanáceas, ¿no? Y son alimentos que nos roban minerales. Entonces, como mujeres, también tenemos que cuidar mucho el tema del calcio. También tomar el sol. En invierno, fundamental, 20 minutos al sol y en verano sin protección. Y en verano, 10 minutos, según las horas del día, pero sin protección, claro, porque si no, no hacemos nada. Eh, para esa, ¿no? Para esa vitamina D. Pero lo que estaba diciendo, ¿no? Sobre el tema de ciertos alimentos, pues bueno, por modas y demás, pues el pimiento, pues tal, pero claro, a ver, podemos tomar, pero no abusar, ¿no? Yo recuerdo en mi familia todos los días se comía ensalada y todos los días era con tomate. Y entonces decir, bueno, y de hecho luego ha habido muchas personas, ¿no? Que salen con alergias y entre las alergias está el tomate, ¿no? También. mm, Son verduras que crecen por la noche, ¿no? Con otra energía, ¿no? Y crecen muy rápido. Y como tienen mucha agua, ¿no? Y bueno, tienen la solanina, ¿no? Y eso, y esto no nos favorece porque con el tema del calcio también es como, y siendo vegana y no tomo lácteos y tendré suficiente calcio, ¿no? Pues el calcio también nos lo aporta las verduras verdes, los frutos secos y sobre todo no tenemos que comer cosas que nos lo están robando. Claro, no es tanto cuánto yo le doy, sino también evitar cosas que nos lo están robando, ¿no? Y bueno, en esta fase folicular seguir con las legumbres, el cereal integral, pescado, aquí ya es donde podemos introducir el pescadito azul, las algas, si somos vegetarianas no, pero si somos vegetarianas, pues más semillas, más tipo aguacate, ¿no? Con esas grasas saludables que tú comentabas antes. Bueno, a lo largo también de esas otras dos fases que no son como las de más tensión y que se va a producir la descarga, también podemos tomar esos alimentos antiinflamatorios que nos favorecen. Entonces, seguir. Por eso al inicio decía, bueno, si hacemos una alimentación en la que en líneas generales comemos esto, esto, esto y esto, no tenemos que estar tan preocupadas de sí de lo que debemos evitar, ¿no? Y bueno, desde ahí, bueno, el tema seguimos con la vitamina C. Podríamos tomar un poquito de chocolate. Ahora está muy de moda, ¿no? El tema del chocolate, cacao puro, el 85% y tal. Sí, pero también es un alimento extremo, ¿no? Y tampoco hay que abusar. Pero tiene de bueno que tiene magnesio, ¿no? Y nos ayuda, ¿no? A esa tensión, a bajar esa tensión, a muchas migrañas. Se producen por falta de magnesio. Hay un déficit de magnesio, esas migrañas asociadas a la menstruación, ¿no? mm. Y bueno, después en la fase, ¿no? Viene la ovulación, ¿no? Ahí por el día 15 más o menos. Y ahí, bueno, tenemos que Bueno, seguir bueno, preparándonos. bueno, Dime, ahí voy a meter yo mi coletilla. dime, Lo del día dime. 15 depende de Bueno, cada una. Ahí depende de hay cada que uno. observarse, porque podemos ovular en el día 8, en el día 20, Claro, depende de por cada supuesto. Claro, y además siempre las gráficas que ponen, ¿no? Pero bueno, para un poco unificar, ¿no? Es como la regla, la menstruación, ¿no? uno. Dura tantos días, Pero eso ¿no? hace mucho daño, María Jesús. Eso Mucho hace mucho daño, daño, porque claro. y ha habido muchos embarazos pensando que ovulas en el día 14-15 y a lo mejor has ovulado casi después de la menstruación justo, ¿no? Efectivamente, O sí, yo ovulas conozco el 20 y pico cuando crees que ya tu ovulación ha pasado, ¿no? Entonces cuando ya esto tuvo hace la mucho daño. efectivamente. Mm. Sí, sí, Desde sí, sí, ahí sí, sí. yo siempre digo que hay que observarse cada una. Además, cada mes es distinto al anterior, depende de lo que comamos, de lo que estemos viviendo, de la situación en la que estemos, ¿no? Entonces, no hay reglas. Sí, Lo llaman bueno, la regla, pero no hay reglas. no hay reglas.
tú sabes, ¿no? Bueno, hay síntomas en que te está diciendo que estás ovulando. Entonces, bueno, lo que tú Claro. dices, ¿no? Observarte y ya desde ahí. Mm. Entonces, bueno, sí que en esa segunda fase, ¿no? Pues como incidir más porque tenemos que crear estructuras, ¿no? En esas legumbres, ¿no? Azuquis. Bueno, yo quisiera nombrar, podemos comer legumbres de todas, de los garbanzos, de las alubias, las lentejas. Hay una lenteja que es la lenteja verde. A ver. Ah, no, la lenteja roja es sin la piel Mm. realmente, pero la lenteja verde, ¿no? Para personas que a lo mejor tienen anemia, es muy buena. Bueno, el tema de las algas también, sobre todo al ser vegetarianas. Eh, pero los azuquis, por ejemplo, son muy buenos, si tú los conoces, es una alubia pequeñita roja Están con forma de buenísimos. riñón. ¿Eh? Están buenísimos, tienen un sabor así Sí, bueno. sí. Bueno, hay que saberlos cocinar porque a veces yo me ha pasado que tengo clientes que dicen, ¿y cómo los haces? Porque yo, ¿no? Al empezar, decir, es que no me salen nada bien, ¿no? Y es, pero no tienen mayor misterio. Y de No, hecho yo aconsejo casi todas las legumbres que se hagan solas, ¿sabes? Para decir, también ahorrar tiempo, porque trabajamos, hacemos 20.000 cosas, ¿no? Y ahorrar tiempo, pero cocinar lo que es la legumbre, muy bien cocinada, con su muy buen remojo, por supuesto, con abundante agua, para que, por ejemplo, sobre todo el garbanzo, ¿no? Que no se enfade y no se quede ahí duro como una piedra. Cocinarlas muy bien y después yo si he hecho una legumbre y ya la tengo preparada, una buena cantidad, un día me hago un tipo de guiso, al otro día me hago otro día me hago unas hamburguesas, o sea, realmente también un poco ver esta parte, ¿no? Cómo podemos ayudarnos, ¿no? Para transitar esto de de organizar la cocina. organización. Sí, eso es Claro, importante. efectivamente. Mm. Eso es súper Y, y ver importante. qué es lo que te gusta. Por ejemplo, a mí el batch cooking, que está muy de moda ahora, a mí no me gusta cocinar para toda la semana, pero sí que es verdad pues que me hago el cereal del desayuno para 3 días más o Perfecto, menos. perfecto. O si cocino algo de legumbres, pues hago para 2 veces, ¿no? Y siempre Sí, dedico cada día un ratito a cocinar, sí. porque me gusta como más fresco del momento del día. Sí, sí. Mira, lo ideal, eso, el batch cooking, bueno, a ver, dentro de lo que cabe, o sea, dentro de lo que hay, si una persona está toda la semana trabajando y no hay manera de que se cocine bien y al final va a ir a comerse un precocinado, Batch cooking. bienvenido el batch cooking, ¿vale? Eso. Sin duda. Ahora yo sí que aconsejo que nos hagamos el batch cooking de el cereal y el batch cooking, amigo, la palabra ya, el cereal y la legumbre. Y además es que puedo ser organizada y muy práctica, es decir, Mm. cojo el domingo, sea el domingo, el sábado, el día que yo tenga más libre, a lo mejor es un miércoles, ¿no? Tengo horarios así tal y tengo libre el miércoles. Pero con la misma olla, primero, o sea, he puesto el día antes a remojo, pero en la misma olla primero hago unos garbanzos y los saco. Los garbanzos sí que aconsejo que sean a presión, ¿vale? Porque realmente es la legumbre que más necesita que esté bien hecha, ¿no? Los saco, me los guardo en un tupper de cristal, lo hago con su trocito de alga kombu, ya lo estoy remineralizando, ayudando a que se ablande, lo guardo. Y en esa misma olla, si quieres, la enjuagas un poquito, y ya está, con agua. Cojo y, por ejemplo, digo, bueno, pues una alubia blanca. Y me cocino la alubia blanca y la guardo en un tupper. Claro, también es importante los tuppers que tenemos. Herméticos de cristal, perfecto, porque es que se conservan muy bien. Mm. Y entonces sí que a lo largo de esa semana, si yo meto cantidad de los dos, date cuenta que me voy a poder hacer 2 platos de cada uno. También el número, lo numerosa que sea nuestra familia o no, ¿no? Pero con los garbanzos un día me voy a hacer unas hamburguesas y otro día voy a hacer un guiso más tradicional. Con la alubia blanca, pues me hago un arroz caldoso con las alubias y no sé qué. Y otro día, pues también puedo hacer hummus, ¿no? Incluso con la alubia. Eso por un lado. Y luego de cereales, hay cereales que son cortos, integrales, y entonces eso sí que me los puedo hacer en el momento, ¿no? Como es la quinoa, el mijo tampoco tiene mucho tiempo, son unos 20-25 minutos, pero otros cereales como el arroz integral, que hay gente que dice, es que no me da tiempo, son muy largos y tal, yo me lo puedo cocinar un día y me puede durar bien guardado y en la nevera 4 días, 5, perfectamente. Y de ahí ya voy haciéndome combinaciones. Mm. Y luego, si quiero tener la crema del cereal de desayuno, igual me hago una cocción o incluso, pues ya no me queda crema de desayuno, pues de ese arroz integral que yo me había hecho, me lo cojo
y lo caliento, lo dejo que hierva un poquito y ya está. Ahí sí que sería el batch cooking. Lo importante es que la verdura, y sobre todo la verde, sea del día, sea en el momento. Tiene que ser fresca. Es lo que hablábamos al principio. ¿Queremos estar vivos? Pues alimento vivo, Mm, ¿vale? Eso sí que es importante. qué bueno. Y bueno, no sé qué más de Vamos que comentarte. nos dispersamos rápido, ¿eh? Vamos que nos vamos. Bueno, con respecto al tema de las semillas, ¿no? Pues en la menstrual ya tomarnos semillas de lino, de chía, y después, a lo largo de todo el ciclo, si nosotros de manera regular comemos semillas, no vamos a tener problema, nos apoyan, ¿vale? Y entonces para esos ácidos grasos y, y bueno, también, por ejemplo, en el tránsito intestinal, porque también démonos cuenta que en la parte de premenstrual bueno, en la menstrual ya no, en la premenstrual nosotros estamos reteniendo. Entonces hay mujeres que necesitan una ayuda extra, ¿no? Entonces, pues el tema de la chía, el mucílago que suelta, el lino también, nos puede ayudar, ¿no? Hay preparaciones así específicas para ello. Y después, bueno, semillas de girasol, de calabaza. Las de calabaza no engordan absolutamente nada. ¿Qué más? De sésamo, madre mía, pues no tiene calcio, qué estupendo, ¿no? Mm, Entonces, bueno, sí que usarlas a lo largo de todo el mes, regularmente. Lo podemos echar en sopas, va muy bien con el cereal. Para lo que hablábamos de la textura crujiente que decíamos, ahí lo vamos a tener, nos va a ayudar. ¿Vale? El cereal hay que hacérselo sequito, ¿vale? En invierno sí que apetece más caldoso, ¿no? Pues un arroz caldoso con una legumbre. Pero sí que también ahora estamos en invierno y aunque ahora nosotras por lo menos aquí tengamos más calorcito, ¿no? La legumbre que esté concentrada, o sea, concentrada me refiero a que dé energía realmente, que esté potente, ¿no? Que no esté con mucha agua, porque mucha agua ahora en invierno tampoco nos favorece, ¿no? Porque eso también ayuda a enfriarnos. mm, Y, y bueno, el tofu he nombrado. El tofu yo no lo recomendaría más de una vez a la semana, es muy enfriante. mm. Y para la mujer también bloquea mucho. Entonces, por ejemplo, con el tema de la libido y todo esto, ¿no? Que pues si hay problemas de libido, pues no comas mucho tofu. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, un poco realmente, no sé si tienes alguna duda o alguna pregunta, pero creo que en líneas generales sí que hemos visto un Tenemos poco, ¿no? las fases del ciclo cubiertas. Mm, Yo creo que sí, y las necesidades, y que sobre todo son necesidades generales de la mujer, mm, de tener muy claro, ¿no?, cuál es esa estructura nuestra y decir, y favorecer, usar aquello que nos favorezca, mm. no que nos entorpezca, ¿no?, en esa estructura nuestra. Así Y, y los vegetales, está claro que es lo que nos va a ayudar muchísimo más, ¿no? es. Y creo que, no sé, Mm. alguna cosa A mí más que... me gustaría comentar, ¿no? El tema, por ejemplo, de en estas fases del ciclo, la primera fase estamos como, el estrógeno va subiendo, ¿no? Para esta ovulación. La segunda parte del ciclo, que sería a partir de esa ovulación hasta la menstruación, es la Ujú. fase de eliminar, ¿no? Entonces, aquí, para mí, ¿no? Es como apoyar al cuerpo a eliminar todo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, la soja, el tofu, pues no lo comería en esa segunda fase, porque ya apoyaría el hígado que está haciendo el esfuerzo, ¿no? de ayudarme a eliminar. Y es que hoy en día, por desgracia, ¿no? Vamos sobresaturadas de estrógenos, la mayoría, ya por Ay, se ha ido. químicos. Perdona, se ha ido un momentito, no te he oído. ¿Hoy en día qué? Que hoy ¿Hoy en en día qué me día, has dicho? ¿sí? ¿Me escuchas? Ahora sí. Que hoy en día vamos sobresaturadas de estrógenos ya, ¿no? Por Eh, todos los temas químicos, jabones, cremas, tejidos, o sea, en el ambiente, en los alimentos. Entonces, eso me parece importante también, ¿no? Que tengamos en cuenta el ayudar al cuerpo a eliminar, a desintoxicar. Y aquí me sí. gustaría meter también el tema del mito de los batidos por la El mañana, mito de los... de los batidos verdes, Ah, batidos ya. verdes, que esto a las mujeres realmente no nos favorece nada. Nos debilita mucho. Mm, Sí, efectivamente.
A ver, hay alimentos que son muy depurativos de por sí, y por esto que tú nombrabas, ¿no? Ayudar a depurar. Podemos utilizar el nabo, los rabanitos, las setas, los espárragos, bueno, las algas, súper depurativas, ¿no? Eso por un lado. Entonces, claro, como está esta tensión, efectivamente, porque, por ejemplo, tú lo sabes, el ojo está comunicado con el hígado y entonces estar todo el día con pantallas y tal también nos tensa mucho. Entonces, por un lado estarían que tomemos alimentos depurativos, viendo la condición de la mujer, que no esté debilitada, porque si nos excedemos, esto contribuye a debilitarlo. Y ahí a lo mejor vendría el tema de Mm. los batidos y las depuraciones, en según qué épocas del año. Ahora estamos en invierno y nuestro cuerpo está cerrado. Y Y como bien dices, ¿eh? los ayunos también incluirían. Claro, claro. Y, bueno, los ayunos ahí, tú te refieres a un ayuno largo, ¿no? Mm. Hmm. Y luego, como decía, estamos en invierno y nuestro cuerpo está cerrado, está conservando, ¿no? Y sería un poco también equiparable a esto ¿no? que decías tú de las fases. En estas fases, claro, no tomaría yo alimentos que, que, que me dispersan mucho, o sea, y que me hacen perder, ¿no? Perder esos nutrientes, ¿no? Mm. Sí que me ayuden a depurar. Entonces, viendo la condición, sabemos si necesita la persona revitalizar, activarse, calentarse. Y ahora, por ejemplo, los batidos que están tan de moda con verduras y frutas, esto lo único que contribuye es a enfriarnos. Estamos en verano, pues bien, porque nos refrescan y tal, y tomar un poquito. O si tenemos una condición muy tensa, Mm. ¿no? Por ejemplo, a mí me sientan bien, pero como con moderación. Puedo tomar, pero si me excedo, me voy a enfriar. ¿Y qué es lo que pasa? Que si me voy a enfriar, que me debilito y entonces es más fácil que enferme. Es más fácil que, claro, como estoy abierta, lo que estamos diciendo, entren agentes en mí claro, enferme. Y que nos frustremos porque nos sentimos más débiles, menos enfocadas y lo que Sí, queremos es sentirnos mejor, más enfocadas, más productivas y de repente estás haciendo algo que crees que va a favor de ti y va en sí, contra, ¿no? Entonces a mí los batidos verdes me gustan con fruta, pero tengo temporadas también, como tú dices. Es como hay claro, temporadas que sí, porque estoy en más tensión y me van bien, pero hay otras como claro. ahora que estoy recuperándome de un cansancio, es como, no. Además es que el No, cuerpo si lo escuchas tampoco te lo pide. claro, es que es eso, el cuerpo, pero es eso, tenemos que estar muy conectadas y muy escuchando. Mm. Y por eso de ahí también en la alimentación energética se recomienda que sea de estación, porque, y el aguacate a mí me encanta, pero en realidad alimentos que son de zonas tropicales, pues ahora en invierno no son tan adecuados. Por eso, por esto que estábamos diciendo, ¿no? Porque esos alimentos que están en zonas tropicales, ¿para qué están en realidad? ¿Cuál es su sentido? Para refrescar. Y entonces, para abrir, para aligerar, ¿no? Entonces, si yo ahora estoy en una época del año que es el pleno invierno y me tomo una fruta de estas tropicales, pues me voy a debilitar, lo que hemos Mm. nombrado. Entonces, voy contra la naturaleza que hay en mi entorno, ¿no? Y Sí. bueno, dentro del mismo, en nuestro país, ¿no? No es lo mismo vivir en el norte de España, necesitamos un tipo de cocina, Que en que vivir Tenerife, aquí, o en Tenerife, efectivamente, o en que es Tenerife, trópico total. efectivamente. Mm. Claro, Sí. entonces, hay que tener mucho cuidado. Y luego también con el tema de los batidos, ¿no? Claro, se ponen verduras y después fruta. Pues no es aconsejable más de una fruta, Claro. porque si no, el índice de glucosa sube un montón. Mm. Y luego después, ¿qué iba a decir sobre esto de los batidos? El que me ha venido ahora sí. El tema, ay, se me ha ido. Se me ha ido, ahora vendrá, cuando Sí. quiera. No sobre el abuso. Bueno, ya vendrá. Ya vendrá, ya vendrá. Bueno, una frase que me venía cuando comentabas esto es algo que yo aprendí cuando estudié Tai Chi Medicina China, que nos dijo un profesor y era de, tú observa la naturaleza de tu alrededor, porque realmente lo que nace en esa naturaleza en la que tú también estás plantada, es lo que te apoya, porque te prepara para vivir con la energía, con el clima, con las Claro, adversidades que tienes ahí.
Y eso a mí se me quedó muy grabado, ¿no? De observa a tu alrededor y qué es lo que más nace en esa zona, qué es lo habitual, ¿no? Claro, claro, ahí lo que y creo que enlaza con lo que estaba pensando, ¿no? Que en esta alimentación, que estás eso, más conectado, ¿no? Con lo que está que te da la tierra en ese momento. Y claro, sí que es importante que nosotras tengamos, nuestras papilas como muy limpias y muy depuradas. Y porque si no, no vamos a notar el verdadero sabor de los alimentos, que ahora diré también de cómo están ahora los cultivos, ¿no? Que esto creo que es importante también. Pero no notaremos el verdadero sabor. O a lo mejor decimos, sí, claro, pero es que en invierno hay muy poca fruta. O es que y es un poco aburrido. Y entonces yo volvería otra vez a qué cuerpo está necesitando esa chispa, ese Variedad. sabor, ¿no? Es decir, ¿te falta algo de chispa en tu vida? Mira a ver qué área a lo mejor tienes que mirar más, ¿no? Y luego, claro, si nosotros vamos comiendo esta comida limpia, nuestras papilas, nuestro cuerpo está muy limpio y ya no necesita tanto estímulo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque si probamos el arroz es dulce, pero claro, no lo podemos notar si tenemos todavía el efecto de mucho procesado, Mm, ¿sí? Y luego con respecto a la alimentación, sí que la recomendación sería, en la medida de lo posible, que sea ecológica o no ecológica, de un productor que tú tienes cercano, que sabes cómo trabajas, que sea, ¿vale? de Sí, huerta, porque hay, ¿eh? de la huerta de al La lado. huerta, claro, bueno, hay gente que luego utiliza muchos pesticidas, ¿no? Saber un poquito la procedencia, Mm, pero que no hace falta y a veces decimos ecológico y es de Perú, ¿sabes? Es decir, eso es ecológico si estamos haciendo que se traiga en aviones con el combustible que se consume, bueno. mm, Pero sí que es cierto que es importante, ya no tanto por, ay, el ecológico y no ingiero ciertos tóxicos y demás, ¿no? Pero también es importante el ver cómo están las tierras, porque hay cultivos que están muy agotados. Entonces, a veces en las mujeres, esta falta de magnesio, zinc, a lo mejor estamos comiendo bien y nos estamos nutriendo bien, pero claro, de donde provienen esos alimentos están muy agotados. Pero bueno, en la medida de lo posible lo de ecológico, si no podemos comprar ecológico porque no tenemos nada cerca o consideramos que es más caro, yo diría que es más caro según donde compremos, ¿vale? Porque hay cooperativas de consumo responsable y lo que es lo fresco no es nada caro. mm. Pero si no, pues las verduras, lo más importante sería eliminar la piel. Y las que no se pueden eliminar, comprarlas ecológicas. Mm, Por ejemplo, unas fresas es de lo más contaminado, ¿no? Es decir, pues procurar que sean ecológicas. A lo mejor no lo compro todo ecológico, pero sí que lo que no se puede pelar, pues como hago el esfuerzo, pero bueno, ya he dicho, ¿no? O sea, según donde compremos, realmente lo fresco no es caro, ¿eh? sí, de todas maneras, yo, bueno, comparto también, ¿no? Que cuando la verdura es ecológica, y el alimento es ecológico, con menos estás más saciada. No sé, yo he ido observando esto, o sea, que Más también por, saciada, más sí, sabor, te dura te más. llena antes, sí. Entonces, igual es un poco más caro, pero también le vas a sacar más provecho, ¿no? Te puedes comer Sí, las hojas, ¿no? Por ejemplo, las claro, tú puedes. zanahorias, estas que van con sus hojitas, los rabanitos, ¿no? O sea, como que puedes aprovechar un poco más todo. Mm, Claro, las hojas del nabo, las hojas de los rabanitos son buenísimas, tienen muchísimo calcio verde. mm, Entonces, esas las tenemos que aprovechar. A veces la de la zanahoria, como es un poco más áspera, cuesta, esa también se puede consumir, ¿no? mm. Pero todo eso lo podemos usar, claro. Hay cosas que desterramos, o por ejemplo los puerros, ¿no? Que muchas veces se cortaban y lo verde se Verde. tiraba. Es decir, madre mía, ¿no? Mm, Entonces, sí, depende cómo la aprovechemos. Pero ya te digo, yo estoy convencida porque también podemos pasar a consumir productos ecológicos y tomar mucho procesado, ¿vale? Porque hoy en día hay mucha hamburguesa preparada, hay mucha. Y al fin y al cabo seguimos tomando procesados. mm. Entonces es pues volver a esa alimentación, pues chica, como más tradicional, ¿no? La de nuestros Pucherito, ancestros, ¿eh? al pucherito de toda la vida. Claro, claro, más sencillo, es más sencillo en realidad.
Sí, la Es, verdad que sí. Yo entiendo que, porque a mí me ha pasado también y me imagino que a ti también, que los inicios son un poco así como desafiantes, ¿no? Porque claro, tienes que tener muchas cosas en cuenta. Pero claro, sí, esto va por fases. O sea, de repente conectas con esta alimentación más sana y das un pequeño cambio. Vas cambiando claro. hábitos, introduces, yo qué sé, pues pon el cereal en el desayuno, o vas teniendo conciencia de tomar un poquito de cereal en cada comida, de incluir también las legumbres más en tu semana. Y es como, bueno, no te agobies, ¿no? O sea, poquito a Sí, poco ve introduciendo cosas, no lo pierdas de vista y sobre todo ve observando el cambio que hace tu cuerpo, que esto es lo que realmente, lo que al final te hace anclar el hábito, sentirte tú mejor. sí, 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 sí. Y además, eso que acabas de decir es muy importante porque, sobre todo si queremos cambios a largo plazo, lo importante es hacerlos de manera progresiva, porque si yo hago un cambio radical, y todavía no tengo como las bases, no sé bien cómo funciona todo, no controlo esto de las energías y demás, claro, fácilmente abandonaré. Y entonces es como una nueva frustración, ¿no? Mm, Entonces, lo que hablaba al principio, ¿no? Hay que ser un poquito más, bueno, poquito a poco, y lo que tú me has dicho, voy introduciendo el cereal, voy haciendo esto, voy tal. Y sí, yo, por ejemplo, mira, de mis clientes cuando empezamos, muchas veces yo, a cuéntanos. ver, paso recetas y todo esto, ¿no? Pero muchas veces yo lo digo, mira, en internet hay muchísimas recetas. También a veces es unas combinaciones explosivas que dices, me sientan mal las legumbres, claro, si es que es tal especia con tanta legumbre, con no sé qué, bueno. Entonces, hay muchísimas recetas, no es tan importante la cantidad de recetas, sino el llegar a cocinar de esa manera que yo he aprendido en mi propia casa. Para mí esto es fundamental, ¿no? Y es decir, igual que yo sé hacer el cocido, ¿no? Con los ojos cerrados no tengo que pensar nada, voy cogiendo pum, 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 pum. Pues yo tengo que aprender a hacer ciertas recetas que a mí me sientan bien e integrarlas en mi vida. Y es mejor aprender dos recetas, Mm, pero aprenderlas bien. O sea, no, a bien me refiero a yo la hago esta semana, práctico. la hago la semana que viene y la vuelvo a hacer la semana que viene. Y cuando ya tengo dos recetas que me salen sin mirarlo, Mm, incluyo otra, porque si no al final es, bueno, pues esto que pasa, ¿no? Hoy en día, darnos más estrés, producirnos todavía más estrés, mm, ¿no? Y la mujer, pues eso, tanto estrés, lo que hablábamos, ¿no? Al principio, la energía que tenemos de acumular, de concentrar, si además nos ponemos más estrés, peor, ¿no? mm. Peor. Sí, y Y acabamos bueno, con dolor, con inflamación, con energía bajita, picos de humor. Entonces, sí, hay que ser muy cautas, ¿no? También en cómo alimentamos los otros cuerpos, que decías tú, cómo alimentas tu sí, mente, cómo alimentas tu energía. no generarnos más tensión de la que ya de por sí, ¿no? Tenemos en el ambiente y más ahora en esta época con toda esta situación y demás, ¿no? Mm, De decir, porque sí que hay personas, ¿no? Llega personas de, ahora con esta época del coronavirus, ¿qué alimentos debo comer para proteger, para mi salud, subir mi inmunidad, tal cual? Y a veces un poco obsesionarnos, ¿no? Y entonces al final eso me está generando más tensión, ¿ves? me estoy exigiendo más y ahí me están bajando mis defensas. Mm, Entonces es como, bueno, despacito, ¿no? Saludable, y a lo mejor lo que yo ahora practico y considero que es saludable, luego me voy dando cuenta que no es tanto y debería modificar esto un poquito. Pues modifico esto un poquito y ya está. eso es. Y es así, Mm, sin tanta tensión. eso es. Sí, vas haciendo como, pues bueno, como es la vida, ¿no? Sí, Proceso. sí, Proceso y proceso. vas caminando. Bueno, hermosa, pues ya estamos llegando al final. Creo que llevamos una hora o Sí, hora y ¿no? algo. Por ahí algo me parece a mí, sí, 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 Y sí. vamos a ir cerrando y me encantaría que nos contaras cómo ayudas tú a la gente, ¿no? Cómo acompañas estos procesos de cambio, porque yo creo y siento y lo he vivido en mí que es fundamental ese acompañamiento, porque así al final son tantos puntos a atender que es como empiezas Sí, muy motivada, pero acabas sí, dejándolo por hastío, ¿no? Entonces, claro, claro. tú al ser psicóloga, me imagino que unirás un poco todo esto con la emoción, ¿no? Con el escuchar a la persona, que se le está moviendo, esa hambre emocional que nos has hablado en algún momento. Bueno, Sí. cuéntanos. Sí, incluso procesos que son más de terapia, ¿no?
y que no es una persona que acude por un tema de alimentación, yo la verdad es que en mis consultas lo introduzco, ¿no? Una persona que está como muy ansiosa o muy tensa, ¿no? Le propongo que introduzca ciertos alimentos, ¿no? Para relajarse. Sí, así. Bueno, pues yo en líneas generales trabajo muy a nivel individual ahora, ¿no? Con todo esto de, de la pandemia, hago presencial y online y realmente, bueno, hablo un poco de la estructura que yo tengo, pero normalmente la persona contacta conmigo, vemos un poquito cuál es la demanda, ¿no? Por qué acude, ¿no? ¿Qué necesita, ¿no? Ver un poquito la demanda y a partir de ahí yo tengo unos cuestionarios que dependiendo de la demanda van cambiando, ¿no? Pues si es una mujer, ¿no? Uno sobre la salud cíclica o sobre la salud femenina y otro sobre alimentación en líneas generales. Sí que propongo rellenar estos cuestionarios antes de la consulta para recabar la máxima información, ¿no? Porque yo, bueno, soy una persona muy práctica. Bueno, y parte de lo que he ido desarrollando un poco ha sido así, ¿no? A mí me gusta hacer lo que sea fácil, rápido o bueno, fácil, sencillo y que consigas que sabroso y que sea saludable, ¿no? Por decirlo así en líneas generales. Pues en esto igual, ¿no? Unos cuestionarios antes para recabar mucha información y sobre todo también que a veces dicen, ay, es un poquito largo, tampoco es tan largo, ¿no? Pero es como dedicarte tú un poquito de tiempo a esa reflexión, a ese tomar conciencia y a eso que tú pides, que es lo que pides exactamente, ¿no? Y a veces, y esa recogida de información me gusta que sea exhaustiva porque en nuestro día a día podemos estar haciendo algo que no sabemos, que consideramos, por ejemplo, que es saludable y a lo mejor es eso lo que nos está produciendo tal síntoma, ¿no? Mm, Entonces, primeramente es como esa recogida de información, después ya tenemos la consulta y bueno, terminamos un poco de afinar, ¿no? Lo que es esa demanda, conocernos en persona si no nos conocemos de antes y demás. Y bueno, ahí yo ya, con lo que sé a través del cuestionario y demás, ya tengo una semi propuesta, ¿no? Y elaboro un plan para esa persona, ¿no? Un plan de acción, por decirlo, decir, qué objetivos tiene la persona. Para mí es súper importante saber qué objetivos tiene la persona. Una cosa son los deseos y otra cosa es, por lo que hemos hablado antes, cómo realmente está la persona, ¿no? Porque a lo mejor necesita adelgazar, depurar, tal, y está muy debilitada. Es decir, bueno, vamos a depurar, pero a la vez revitalizar, ¿no? Entonces, muy adaptado a la persona, con un plan, con menú, con las recetas y demás, para 1 o 2 semanas, dependiendo del motivo, y luego una revisión, ¿vale? mm, Sí que yo lo que he hecho, de las enseñanzas que yo provengo, normalmente no se dan tanto menú, porque, bueno, aprendes a utilizar los alimentos, a cocinar, recetas y tal, y tú ya te combinas. Pero yo en mí misma y en otras clientas he visto la necesidad como de ese orden y mm, de esa estructura y decir, bueno, ¿y qué como? Que a lo mejor luego tú te lo saltas en el sentido de, pues no tengo garbanzo, pues pongo otra cosa o tenía los garbanzos y me ponía esta receta, pero la hago de esta otra manera. Por ejemplo, mm, hoy me encuentro agobiada y me la pongo en ensalada, ¿vale? En vez de la receta. De ahí la flexibilidad, pero sí que como una estructura para que la persona se apoye, ¿vale? mm, Bueno, yo hago distintos programas también. Hago consultas personalizadas, luego clases de cocina personalizadas a domicilio, que eso yo creo que es fundamental porque dentro de esa estructura de alguien que demanda un cambio de alimentación o una revisión de lo que ya hace o tengo tal problema, imagínate, digestivo, dentro de eso creo que es importante la parte práctica. El que la persona ve in situ, sobre todo en su casa, ayuda muchísimo. Y tengo clientes que además me lo han dicho, ay, la verdad es que con toda la información y tal, súper bien, pero con la clase práctica es que fue como, wow, ¿no? Porque, bueno, aparte, mira, yo todo lo que hablo. Entonces yo es teórico-práctica. Durante la práctica estoy explicando un montón de cosas y además lo ves y ves el efecto, ¿no? Y mira, este corte así, porque así recibe más calor el alimento, ¿no? Y porque entonces tú necesitas calor interno, esto te va a dar más calor, ¿no? Claro, adaptado a la persona. Luego hacía talleres grupales, presenciales. En ese momento eso está parado. mm. Y bueno, ya veremos a ver si hago algo de momento de otra manera. ¿Y qué más? Online.
¿eh? El En el online, online, claro, puedes claro. abrir esto al online, claro. Sí, 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 por supuesto. A ver, yo soy muy de presencial. Me encanta el tema presencial, el contacto con la gente, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel, por lo menos en consulta individual, funciona súper bien en online, la verdad. Sí que me ha pasado con clientes que han empezado online y que en algún momento nos hemos visto en presencial, ¿no? Yo tengo una consulta que comparto con dos compañeras y bueno, es donde también hacía los talleres, pero el espacio es pequeño, también ahora las Deciros, nuevas medidas. deciros que María Jesús está en Alicante, que no sé si lo hemos dicho en algún momento, pero bueno, Sí, sí, al la principio, consulta presencial está en Alicante, pero bueno, hoy eso en es. día tenemos la maravilla del online. Mm, Sí, y la verdad es que se puede perfectamente adaptar. La mm, parte práctica es la que yo veo ahí, que yo creo que desarrollaré también en online, seguro. pero la parte práctica a mí me parece que es fundamental, ¿no? Y porque en realidad es como, porque si no nos quedamos en la teoría o en ese documento que yo te paso, en lo mental, ¿no? Y cuando pasamos a la acción es realmente cuando vemos, y de hecho, pues de muchos testimonios de clientes y demás, decía, ay, es que me encanta que hemos hecho una serie de recetas y lo fácil que ha sido tal, ¿no? Cómo muestras lo fácil que es hacer esto o lo otro, ¿no? Claro, Que en realidad, ese aprendizaje como más táctil, ¿no? Más material, que la mente lo capta más rápido. Me parece fundamental, María Jesús, el acompañamiento y el estar ahí al lado de la persona, porque son mm, cambios profundos, son cambios de alimentación, costumbres que llevamos arraigadas. Entonces, claro, sí, es como, esto no se cambia de un día para otro, hay que estar ahí poquito a poco. Es un tema de claro que no, ya, ciencia y de paciencia. Mm, sí. Oye, eso precisamente además le digo yo a algunos clientes, decir, bueno, vamos a ver. Yo sé hacer el cocido y tengo en mi cerebro el surquito de cómo se hace el cocido, ¿no? Pues yo ahora voy a incorporar tal receta o tal costumbre, tal hábito, ¿no? Entonces poco a poco voy a ir haciendo el surquito, poco a poco, mm, poco a poco. Y esto es así, y a lo mejor luego me sale en automático hacer el cocido. sí. Pero bueno, si yo ya sé lo otro y lo voy practicando, cada vez lo voy haciendo más. El otro no va a desaparecer, ¿no? Igual que el tema de los malos hábitos, ese no va a desaparecer, pero si Se va a yo hacer tengo más la pequeñito, alternativa, claro, va a tengo la ser más pequeñito. alternativa, Sí. claro, y se va haciendo más grande el otro, ¿no? Y lo Mm, voy incorporando. Esto es fundamental. Y luego en ese acompañamiento también, que esa devolución a mí me ha gustado mucho, ¿no? De clientes que hemos hecho algún taller, ¿no? Imagínate, el año pasado, pues en el taller depurativo, ¿no? Y mm, después hacer un seguimiento de una semana por WhatsApp, ¿no? Porque luego, claro, cuando tú estás en tu casa surgen dudas, eh, el tema de cada una que cuelgue sus platos que ha cocinado, pues motiva mucho, ¿no? Es decir, y eso ayuda a dar impulso como a seguir, ¿no? Porque si no, volvemos a los hábitos de siempre, ¿no? mm. Sí, entonces, un Son poco los que más desde, raíz tienen, claro, es lo que estabas contando tú. es así, pero bueno, no Bueno, cesar. bueno, hermosa. ¿Quieres aportar algo para cerrar? ¿Alguna pincelada? ¿Alguna pildorita? Algo de Pues lo que no nos debemos olvidar. como mujeres no nos debemos olvidar de nuestra constitución, realmente, de, ¿no? Energética, eso, y constitucional, ¿no? Nuestra estructura es de acumular y por eso acumulamos peso y sobre todo las zonas bajas, ¿no? Mm, De acumular y entonces que necesitamos cosas que nos ayuden a no retener tanto, ¿no? Como hemos dicho, y mucho vegetal verde, bueno, mucha fuente de origen vegetal, ¿no? Es lo que yo señalaría, lo que más. Y luego, claro, según las etapas de la vida de la mujer, pues los requerimientos son distintos, ¿no? Pero sí que el tema de la verdura verde, el tema de un cereal integral de absorción lenta para tener energía durante todo el día y no tener esas ganas de picotear, usar y aprender a usar las proteínas vegetales, las algas, que también son muy depurativas, incorporarlas si no las conocemos, empezar con cosas sencillitas y las semillas, no olvidarnos de descansar, la hidratación, hacer ejercicio, que no lo hemos nombrado, pero el ejercicio también es súper importante, tener relaciones sexuales también, ¿no? Y que nuestra, nuestra máquina vaya ahí trabajando, ¿no? Y haciendo ejercicio. En fin, creo que poco más. mm, Así que nada, por mi muchas gracias. parte, Muchas gracias por venir gracias a a ti. traernos todo esto que
tendríamos tema para hablar durante horas. No sé cuánto va a durar este podcast, pero 1 hora y cuarto Sí. seguro. Sí. Yo lo he controlado. María Jesús, cuéntanos qué novedades tienes para este año, 2021. Un maravilloso año. Bueno, maravilloso año. Las expectativas que tenemos todos en el 2021, sí. Bueno, yo para este año lo que sí que querría es como, bueno, aparte de terminar de perfilar, bueno, continuar perfilando el tema de las redes, acabar la web, ¿no? De remodelarla. Sí que me gustaría, como el trabajo que hago como más individual, estructurarlo en programas, ¿no? Que seguirán siendo individualizados, pero como siguiendo una estructura más clara y de las personas decir, bueno, este tiempo y tales sesiones, ¿no? Y después, en mi propósito, ¿no? Que yo desarrollé un poco el año pasado y no me sentía tan en armonía, ¿no? Que era el acompaño a mujeres a sanar su relación con la comida. Y claro, por esto que contaba al principio, ¿no? Y todo esto a mí como que no me acababa de, y a lo largo de este año y por clientes que me han ido llegando de este trabajo precisamente, ¿no? Sería como acompaño a mujeres a sanar su relación con la comida a través de su ciclicidad femenina, ¿no? O sea, ese enlace, ¿no? Desarrollé un programa para la primera parte, sería como desarrollar este programa para la conexión, ¿no? Que tiene la alimentación con la ciclicidad femenina. Realmente para mí es importante y me mueve Importante, mucho. importante y muy necesario, porque reconocernos ahí, cuidarnos ahí, nos cambia la vida en todas las áreas. Sí, sí, sí. Eso Sí. es empoderamiento, como decía antes. Eso es entrar a uno mismo desde ahí, es coger las riendas. Bueno, preciosa, pues cuéntanos dónde te encuentra la gente. Bueno, como he dicho, la web está en proceso y entonces ahora me podéis encontrar pues en Facebook y en Instagram en mi relación con la comida con la comida sin punto y sin nada, ¿no? Y o vía telefónica, ahí en mi perfil aparece, ¿no? Mm, Tanto para hacerlo presencial o online. Telefónico es mi teléfono lo 623. pongo yo ¿Lo luego pones luego? Vale, en el link, todo lo que nos estás contando, luego lo dejaré vale, abajo en la información vale, para que lo tengan ahí detallado. ¿Vale? vale. Por vía mail también. ¿Vale? Vale. Esas Lo tres. tienen ahí recopilado, no tienen que Las andar redes, anotando. mail, eso es, las redes mail o por teléfono directamente. Pues bueno, María Jesús, muchísimas gracias por venir hasta aquí y compartirnos parte de tu camino y de tu sabiduría. Sí, gracias a ti por invitarme y por reencontrarnos de nuevo, ¿no? En este punto, que bueno, hace unos años trabajé yo contigo unas cosas y mira, la vida de nuevo me ha traído este tema para mí que es apasionante, la verdad. Bueno, un besito grande y nos seguimos viendo. Muy bien, Hasta luego, bonita. encantada.